de interés por mar y el vela, le permitió desarrollar el radar móvil a bordo del Humboldt. Si uno ve esta figura, creería que es el sistema de poleas para un sistema de velas, pero no, este sistema de poleas es para una antena de radar a bordo del radar Humboldt. Finalmente, el doctor Woodman a sus 70 y pico años, a los 72 años decide aprender a esquiar slalom. Y ahí aplica nuevamente el tema ingeniería y física, porque las limitaciones físicas de la edad las contrarresta con el conocimiento ingenieril, con la física que él conoce, desarrollando poleas, desarrollando los músculos que no le están ayudando a hacer el deporte, y hoy en día es uno de los mejores esquiadores arriba de los 40 años. Muchas gracias, y antes de acabar, doctor, a nombre de los investigadores del Instituto de Geofísico del Perú, le tenemos un plato recordatorio. Muchas gracias. Gracias, Coqui, lo que debería decir, gracias, doctor Chao. Momento de agradecer, ya se imaginarán ustedes lo complacido que estoy de este homenaje, de que se haya usado mi nombre como penónimo de este encuentro. Mi agradecimiento a los organizadores de esta Montoya. Quisiera agradecer la presencia del ministro Rack, lo veo aquí presente, que le da resalza, se puede decir, el nivel de este simposio. Del tema, voy a hablar sobre el espacio peruano a partir de los 15 kilómetros de altura, más arriba de la troposfera. No porque no sea importante, sino que hablar de la troposfera sería ya suficiente tema para esta charla. Y la razón que he escogido este tema es que, sabiendo que la audiencia aquí es multidisciplinaria, que vienen algunos biólogos, otros matemáticos, otros psicólogos, otros ingenieros, etc., es difícil hacer una presentación de un aporte a la ciencia donde uno usa un slang, como dicen los americanos, y un lenguaje que a veces no se entiende y se hace difícil en sí transmitir la importancia de lo que uno hace. Esto más bien vendría a ser una especie como de clase de geografía, una geografía que no nos han enseñado en la escuela. Generalmente en la escuela la geografía tiene dos dimensiones. Hablan del Perú, hablan sobre la realidad nacional del Perú, sus ríos, su configuración política, etc. Y no hablan de esta tercera dimensión, qué pasa por encima de nuestras cabezas. Y eso es lo que voy a tratar, digamos, en sí, de comunicarles a ustedes las cosas interesantes e importantes que suceden en latitudes ecuatoriales como la nuestra, y no solamente todas las latitudes ecuatoriales, sino que a veces en situaciones privilegiadas que tenemos a nivel longitudinal también. Y también lo podemos usar como un ejemplo de cómo podemos aprovechar o sacarle provecho a algunas de las peculiaridades que tenemos para atraer el interés científico internacional. Un buen ejemplo que se me ocurre es los primeros estudios del hombre de altura, algo que le dio mucha importancia a la ciencia nacional. Éramos un país en que los trabajadores jugaban fútbol a 4.500 metros de altura. Era el comienzo de la era de la aviación y la ciencia tenía interés en saber cómo se comportaba el hombre en niveles de oxígeno que eran inferiores a los de la superficie. Entonces había un interés internacional por saber cómo se comporta el hombre a esas alturas, y el Perú tenía gente ya viviendo a esas alturas y adaptada. No es de extrañar luego que este instituto tuvo mucho apoyo internacional y a la vez un gran prestigio en sí por los trabajos que hicieron. Pongo eso como un ejemplo, pero lo que les voy a presentar es
hasta cierto punto un paralelo del expuesto. Empecemos un poco con el lenguaje, que me sirve también para definir en sí los campos de los cuales voy a estar hablando. Esto podría ser un corte en cualquier parte del mundo, no necesariamente encima del Perú. Me ayuda a definir términos. La mayoría de ustedes habrá escuchado la palabra estratosfera, pero en el sentido de que, como quien dice, está en la luna o está en la estratosfera. Pocos tal vez conozcan, ¿no?, a qué alturas está efectivamente la troposfera. La atmósfera neutra, porque después vamos a tener otro criterio de calificación, se califica con los nombres que ven ustedes ahí. Disculpen que algunos están en inglés y otros están en castellano. Y los nombres los recibe de acuerdo a la pendiente de la temperatura. ¿Cómo es que se comporta la temperatura en función de la altura? La parte más baja, que es donde vive el hombre. Los aviones vuelan pues a 10 kilómetros de altura. Las nubes, las máximas alturas que logran son del orden de 16, 17 kilómetros. Entonces esta es la zona en que efectivamente tiene impactos económicos directos con las actividades del hombre. Pero como he dicho, no la voy a tratar mucho, con una excepción que ya es una peculiaridad de las latitudes tropicales como la nuestra, en que la tropopausa, que es la línea que divide lo que se conoce como troposfera, donde la temperatura es más fría conforme uno gana altura, empieza a calentar. La estratosfera es donde está el ozono, de ahí su importancia, sobre todo en los últimos años. La mayor parte del ozono, en lo que se integra, está a alturas estratosféricas. Tiene un máximo, dicho sea de paso, esto se calienta por la incidencia de los rayos del sol sobre la Tierra y por convección simplemente mezcla y hace que la temperatura tenga esta pendiente. En la estratosfera, las temperaturas, estos máximos se logran porque el sol incide sobre el ozono y hace calentar estos niveles. Más arriba del ozono hay una zona bastante fría, la parte más fría se puede decir del globo terrestre, y esa es la mesopausa, que está por encima de esta zona con esta pendiente que se llama la mesosfera. Y luego está la termósfera, que es aquella parte en la que el sol la calienta a través de la radiación ultravioleta en una atmósfera que está bastante enrarecida. Se puede decir que a estas alturas estamos hablando de vacíos tan perfectos como los que se encuentran en el laboratorio. Pero existe también otro criterio para clasificar lo que sucede sobre nuestras cabezas, y esto depende de la cantidad de electrones libres que existen. Y esta es la clasificación de lo que vendría a llamarse ionosfera, que es en los mismos lugares que estamos llamando termósfera por las condiciones en sí del comportamiento del gas neutro. Se sabe que algunos de los átomos que forman la atmósfera a estas alturas se ionizan. Hay electrones libres, hay iones libres, y estos electrones libres resultan muy importantes para la propagación de ondas de radio. La razón que la radio tuvo éxito en sí en comunicar al hombre de un continente al otro se debió a la existencia de las diferentes capas, le llamaban en ese tiempo, la capa F, la capa E, la capa D, donde se suponían que en estas capas se reflejaban las ondas de radio que le permitían a la BBC de Londres transmitir las noticias a la India. De ahí la importancia, y tuvo mucha importancia en la Segunda Guerra Mundial, porque esas eran las comunicaciones que se usaban, las tiene hasta el momento. Al fin y al cabo, el único sistema de comunicaciones que es confiable, que un terrorista no la puede destruir. Se puede imaginar, un terrorista se tumba una torre de comunicaciones, una repetidora, y se acabaron las comunicaciones en ese eje, o desentierra una fibra óptica a 75 centímetros de profundidad al lado de la carretera, ¿no?, y corta todas las comunicaciones a lo largo, digamos, en sí de la costa del Perú. La única comunicación en sí confiable que nos queda son las comunicaciones de radio.
Aparte de eso,